han echado una mano. Bueno, dicho esto, yo creo que a esta mesa ya pueden subir las personas que van a participar en la siguiente mesa redonda. Vamos a contar con Susana Romero Román, que es la directora general de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, con Cristóbal Gallego, que es el presidente del Grupo Jaén Coop y responsable del sector del aceite de oliva de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. También va a estar en esta mesa María del Mar García Torres, presidenta de la Cooperativa Sociosanitaria de Faecta y presidenta de la Cooperativa Sociosanitaria Vidamar S.C.A. y presidenta del sector sociosanitario de Faecta. Y ya lo están viendo a través de nuestra pantalla, lleva ya un ratito ahí esperando, está también con nosotros de forma online Juan Manuel Sánchez Terán Lledó. Él es el subdirector general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las empresas del Ministerio de Trabajo. Gracias a todos, a todas por estar con nosotros. Buenos días, en la distancia también al señor Sánchez Terán Lledó. Gracias también por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a decirles un par de cosas a la hora de, digamos, la metodología de esta mesa redonda. Cada uno va a tener su tiempo para poder contestar, obviamente, a las preguntas. Les voy a pedir que no sean demasiado extensos para dar un cierto dinamismo y fluidez a la mesa. Y, por supuesto, también, si quieren apostillar, o si quieren, esto por eso es una mesa redonda, si quieren apostillar, añadir, comentar algo de lo que ha dicho el ponente anterior, yo creo que debemos dar esa agilidad y facilidad para que puedan hacerlo. Vamos a empezar con una pregunta común a todos, a todas, que yo creo que fácilmente pueden contestar después de lo que hemos escuchado en la mesa presidencial. Si ustedes tuvieran que convencer ahora a alguien que quizás no conozca el mundo de la economía social, de las cooperativas, el por qué exactamente son una pieza clave en la economía y en la sociedad de cualquier país, cualquier autonomía, como es la nuestra, ¿qué es lo que dirían? Y voy a empezar por Susana. Adelante. Mabel, yo creo que eso casi en un minuto lo podemos contestar. Pues yo le diría que es clave principalmente por dos motivos. El primero es por el peso económico y la contribución que tiene a la economía andaluza, claramente, por su capacidad de generar empleo y, además, como se ha dicho en la mesa anterior, es un empleo mucho más igualitario, mucho más estable, y por sus valores éticos. Es decir, una economía que se basa en unos principios como la democracia, la igualdad, es una economía más eficiente y siempre nos va a llevar a una sociedad más justa. Lo ha resuelto muy rápidamente y yo creo que en eso van a coincidir el resto de los ponentes. Cristóbal. Bueno, a ver cómo expresarlo. Primero, agradecer la oportunidad que se nos da y a mí como representante de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, pero también vengo como representante de una empresa cooperativa, ¿no? Yo creo que es el sueño hecho realidad. Es decir, hablamos mucho de juntos, trabajar juntos, hacer cosas juntos. El cooperativismo es el sueño hecho realidad, donde su máxima expresión, como bien ha comentado, se basa en la democracia y en la representación de sus socios, de mujeres y hombres, de una forma muy, muy igualitaria. Con lo cual, esa es la máxima expresión. Luego, tenemos otro valor muy importante. ¿Dónde están o dónde principalmente están las cooperativas, en este caso agrarias, en el mundo rural? Otro tipo de cooperativas también está prestando servicio en el mundo rural. Yo creo que no sería entendible hoy por hoy el mundo rural sin las cooperativas. Es fácil. Llegamos a un pueblo, le garantizo que donde siempre van a decir dónde está su cooperativa. Ahora, otro local, otro sitio a lo mejor no lo conocen, pero la cooperativa sí. Eso ha costado, ha llevado su tiempo y hoy tenemos cooperativas modernas, cooperativas que están compitiendo, llevando sus productos en todos los mercados internacionales y que surgieron, seguro que de un sueño de algunos, y como bien ha dicho Juan Rafael, que ya este sueño dura más de 100 años, ¿no? Yo lo que destacaría es eso. Como ha dicho además Juan Rafael, el presidente de Andalucía SCOP, el papel que juegan también, ya que ha hablado del mundo rural, para evitar la despoblación, para asentar población. Una cooperativa
consigue también eso. Sí, sí, es fundamental y bueno, tendré la oportunidad de decir que también lo estamos pasando mal, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Es decir, es cierto que la cooperativa asienta en la población, ponen bienes de equipo que tienen los distintos agricultores, los ponen en común. Aquello que es impensable que un agricultor pueda realizar por sí solo, llegar al mercado, llega por medio de su cooperativa y, como bien se ha dicho, al final el beneficio que sostiene termina en ese propio productor cooperativista, termina el 100% del beneficio, ¿no? Prácticamente lo que la cooperativa, podríamos decir, detrae el propio dinero que necesita para su gestión diaria o para crear su infraestructura para los objetivos que se marcan, ¿no? Y luego no nos olvidemos, hoy por hoy es entendido que el producto cooperativo es calidad, es un producto de calidad. Y eso está asumido y está asumida la población. Lo único que queremos es que estas buenas, podríamos decir, buenas vibraciones que sentimos ahora al considerarnos tan importantes o tan esenciales en situaciones como hemos vivido del COVID, porque se hagan realidad. Que no nos olvidemos de esa labor de trazabilidad, de garantía de producto, de originalidad que las cooperativas llevan con sus productos, con todos los productos agropecuarios que producen, pero que se haga una realidad, ¿no? Y eso ya tendré oportunidad de comentarlo. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar a María del Mar un poco en esa pregunta, digamos que genérica, que realizaba, el por qué son clave las cooperativas en una sociedad. No lo tengo fácil ahora porque ya se ha dicho casi todo. Añadiría lo que acaba de decir Cristóbal, el producto de la cooperativa es de calidad y el servicio de la cooperativa de calidad. Las cooperativas de trabajo fundamentalmente tenemos productos pero ofrecemos muchos servicios, son servicios de calidad. A mí me parece importante que lo haya comentado Cristóbal. Yo, después de lo que hayan dicho, añadiría a lo mejor que la filosofía, prácticamente también lo han comentado, que la filosofía básica de la cooperativa es que la empresa es propiedad de los trabajadores. Hablando desde nuestro punto de vista puramente empresarial, la empresa es propiedad de los trabajadores, por lo que el pilar fundamental de este modelo de empresa son las personas y es el empleo. Un 80% de nuestro empleo, como mínimo un 80% de nuestro empleo es empleo estable y es empleo indefinido. Añadir también que en las cooperativas la responsabilidad es compartida. Los socios, trabajadores, comparten todos los niveles de responsabilidad de la empresa. Cada socio tiene un voto, lo que lo hace el modelo empresarial más democrático que existe. Lo ha señalado también, lo ha señalado la consejera. Y decir también que trabajamos de manera horizontal. Nosotros trabajamos en equipo y trabajamos de manera horizontal. Nuestros liderazgos son horizontales y aprovecho para destacar también en el mundo cooperativo la importancia del papel de la mujer en ese liderazgo, en esos puestos de responsabilidad, y la importancia de la mujer en la economía en España y en la economía en Andalucía. Entonces, yo creo que un poco por decir lo que ellos ya han dicho, pero añadir algo nuevo, ¿no? Siempre se aporta y siempre se añade. Pues vamos a escuchar ahora, la distancia, pero sintiéndolo cerca, a Juan Manuel Sánchez Terán, decíamos, el subdirector de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social del Ministerio. ¿Cuál cree o por qué cree que las cooperativas, las empresas de economía social son tan decisivas, son un factor clave en la economía y en la sociedad? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, en primer lugar, permitidme que muestre agradecimiento a Andalucía Scope por abrirnos al Ministerio de Trabajo y Economía Social las puertas de su casa, que sabemos perfectamente que es la nuestra también, igual que sabéis que el Ministerio de Trabajo y Economía Social es vuestro hogar. Felicitaros en segundo lugar por la celebración de este primer día de cooperativismo andaluz y muy especialmente a las dos entidades, FAECTA y las cooperativas agroalimentarias de Andalucía, por su 25 aniversario. Y bueno, entrando ya en la pregunta, yo destacaría dos cuestiones. Si tuviera que convencer a alguien de por qué el cooperativismo es bondadoso, tiene una serie de bondades, en primer lugar diría que el cooperativismo es una realidad incuestionable, que tiene unas implicaciones económicas y sociales sin ningún lugar de dudas, ¿no? Los datos de la economía social en España son rotundos, ¿no? Es el 10% del PIB español, 2,2 millones de empleos directos e indirectos,
que suponen el 12% de los empleos. Se han dado también los datos de Andalucía, que son, si cabe aún, más llamativos. Por otro lado, diría que a esta manera de hacer empresa tiene una visión humana, que pone en el centro de la actuación empresarial a las personas frente a otro tipo de consideraciones. Y eso, como se ha dicho ya, está sustentado en una serie de valores que son unos valores que son universales, pero que parece que los hemos olvidado. Entonces, eso hace que las cooperativas sean más resilientes en épocas difíciles. Se ha hablado de cómo se resistió a la crisis del 2008 y cómo se ha hecho también en la actual pandemia, y se haría en cualquier circunstancia de crisis, sea genérica o sea específica, de una cooperativa. Son entidades más sostenibles y mucho más inclusivas, tanto desde el punto de vista de género como desde el punto de vista de la inclusión de otros colectivos vulnerables. Entonces, frente a esas dos realidades, yo creo que ese panorama es difícil de poner argumentos en contrario. Pero más que palabras, si tuviera que convencer a alguien, yo llevaría a esa persona a una empresa mercantil ordinaria, mercantilista, que estuviera en crisis, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues, tenemos en los medios casos muy claros de empresas que están siendo deslocalizadas. Le haría hablar con los trabajadores y trabajadoras y que le contaran, pues, su situación y si se ven amparados por los cuadros directivos y por la situación en general, si se están sintiendo oídos y escuchados en sus necesidades. Y luego le llevaría a una cooperativa que también estuviera pasando un mal momento, por los momentos que fuera, que hablara con sus socios y socias, que estuviera presente en una asamblea general y que viera cómo se abordan los problemas, qué medidas de flexibilización se utilizan, cómo se intenta garantizar el empleo, cómo se intenta proteger a los que están en peor situación, cómo se flexibilizan horarios, se reducen sueldos incluso, lo que sea, las medidas que sean para permanecer en el proyecto cooperativo, porque al final, como ha comentado muy bien la anterior interviniente, es un proyecto en el que los trabajadores son a la vez propietarios de la empresa. Entonces, les va más que a nadie, les va a ello la permanencia, pero además hay un compromiso que también se ha mencionado, tanto con la propia empresa como con la sociedad. Son muchos, yo creo que coinciden, ¿no? Desde luego los valores que tienen y la potencialidad que tienen las cooperativas. Pero yo creo que llega también el momento de poner un poquito los pies en el día a día y en lo que está siendo esta situación, sin duda, excepcional y que está representando un reto para todos, que es esta pandemia, la situación con el coronavirus, con la COVID-19. Y a mí me gustaría escuchar desde las administraciones y también desde las cooperativas cómo están llevando esta pandemia, qué papel han jugado, porque desde luego desde las cooperativas agrícolas, desde las cooperativas sociosanitarias, el papel ha sido absolutamente imprescindible. Está siendo, es que parece que estamos hablando en pasado, pero es que esto no ha pasado, es que sigue estando muy, muy presente. ¿Cómo lo han vivido? Me gustaría escuchar primero el punto de vista desde quienes están en las cooperativas y después escuchar a las administraciones. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué papel están jugando? Son nuestros imprescindibles, María del Mar, Cristóbal, pero ¿cuánto problema, sufrimiento hay detrás en ese día a día, María del Mar? Pues efectivamente, noches sin dormir, días sin casi poder respirar. Yo había señalado aquí algunas características de las cooperativas que podrían aplicarse a este sector, se podrían aplicar a las cooperativas agroalimentarias y al modelo cooperativo en general. La solidaridad, la colaboración, la resistencia, la resiliencia, la coordinación en lo interno, la coordinación en lo externo. Todo eso nos ha llevado a poder superar esta pandemia, a poder superar esta crisis, a superar las crisis previas y creo a hacernos más fuertes, característica fundamental de nuestro modelo y del modelo cooperativo. En las cooperativas que atendemos a las personas mayores, las cooperativas que cuidamos a las personas más vulnerables, hemos pasado momentos muy complicados, pero es verdad que ese hecho de trabajar en equipo que decía antes, de que todos los miembros de la empresa, todas las personas que forman parte de la empresa, debido a esa horizontalidad,
sienta la necesidad, el compromiso absoluto de coordinarse, de trabajar de manera conjunta, de que nadie se quede descolgado, de que todo el mundo vaya a una, creo que las cooperativas somos modelo y ejemplo a seguir en eso. Lo han dicho todos los intervenientes previos, cooperativa agroalimentaria trabajando con todo su esfuerzo a sol y a luna para llevar la comida a nuestras mesas, y las cooperativas de cuidados para atender a las personas más vulnerables en sus domicilios, con los riesgos que eso conllevaba, en situaciones en las que no teníamos ni siquiera medidas de protección y teniendo que atenderlos, teniendo que atender a las personas en sus domicilios, en las residencias que se han llegado a considerar hospitales. Nosotros siempre defendemos que las residencias son domicilios donde cuidamos, no donde curamos. Nosotros cuidamos. Y eso lo tenemos que llevar donde sea, porque es para lo que hemos sido creadas, para cuidar, dar cariño, dar amor, dar protección a nuestra persona y atender también su salud, pero atender su salud en un primer eslabón, porque para eso tenemos profesionales sanitarios, pero no somos hospitales. Y se nos ha dejado una carga muy importante sobre nuestras espaldas, y sobre todo se nos ha hecho una muy mala prensa que afortunadamente en Andalucía no hemos llegado a esos niveles, aunque hemos tenido también nuestros casos. Yo tengo que resaltar que las cooperativas han salido muy bien paradas en Andalucía en esta crisis, las cooperativas del sector de cuidados, muy bien paradas, con muy pocos casos positivos. Evidentemente, cuando entra el coronavirus en una casa, cuando entra la pandemia, es muy fácil que se expanda, porque sabemos todos que hay un periodo de incubación entre 5 y 14 días, es decir, que cuando llega el día 5 puedes tener a todo un centro infectado. Pero medidas de aislamiento, medidas de reestructuraciones en la infraestructura, de lo que llamamos en el sector sectorización, buscando EPIs donde no los había, gracias a la solidaridad de otras cooperativas, donde hemos estado pues recibiendo materiales fabricados por nosotros mismos, en otras ocasiones agradeciendo también la colaboración del Gobierno andaluz, porque nos ha provisto de equipos de protección, no en la medida que queríamos, pero sí una medida importante. Y el modelo cooperativo hemos sufrido el revés de una manera muchísimo más relajada que otro tipo de empresas, y entiendo que por eso que decía al principio, ¿no? Por esa horizontalidad y esa coordinación interna y externa que nos ayudaba a superarlo. Luego lo podremos quizás... Si tengo sonido ya, perfecto, gracias. Luego lo podremos profundizar un poco más, pero muy brevemente, ¿qué habéis aprendido que os pueda servir de ahora en adelante de esta situación que, insisto, yo la sitúo en tiempo presente, aunque hayamos evolucionado y estemos desde luego muchísimo mejor? No sé si la pregunta es qué hemos aprendido puramente en el sector, qué hemos aprendido como empresas, ¿Qué habéis aprendido de cara al futuro con esta pandemia? Primero como empresa, segundo como cooperativa, ¿no? Como este tipo de empresa. Yo es que creo que como cooperativa hemos respondido como las cooperativas sabemos, y como las cooperativas lo venimos haciendo históricamente, y como lo vamos a seguir haciendo. Por eso resistiremos. O sea, ese resistiré 2020 que hemos escuchado hasta la saciedad, es que las cooperativas resistiremos porque está en nuestro ADN, porque es nuestra forma de vivir la empresa y porque es nuestra forma de desarrollar las actividades empresariales. En el sector puramente, pues, hombre, nos hemos preparado. En el sector, como en el sector sanitario, como en el sector seguramente agroalimentario, nos hemos preparado para esos brotes, para esos rebrotes, a los que tememos, como se dice en mi pueblo, como una vara verde, porque nos dan miedo, pero nos hemos preparado, hemos hecho aprovisionamiento de EPI, hemos preparado los centros para ese futuro brote que pueda o rebrote que pueda aparecer. Nos hemos preparado, pero desde el punto de vista empresarial y hablando del cooperativismo en general, que creo que nosotros hemos respondido ahora, antes y mañana, responderemos como sabemos hacerlo, y como por eso de la manera que nos hace fuertes empresarialmente ante cualquier crisis, sea sanitaria, sea social o sea económica. Que son vuestros valores y nuestros vuestra valores forma y nuestros de principios. enfocar la empresa. Cristóbal, y luego escucho a las administraciones, a Susana y a Juan Manuel. Bien, me ha encantado tu expresión de que pongamos los pies en el suelo, ¿no? En no ya los principios cooperativistas, sino en la realidad, Bien,
decirte que nosotros estábamos en la calle manifestándonos antes del COVID, incluso con movilizaciones que se paralizaron justo por el COVID, con lo cual había un reflejo por nuestra parte a la sociedad de que tenemos una crisis de precios. Yo entiendo que la sociedad no nos valora lo suficientemente la labor que hacemos, y creo que el presidente del Parlamento Europeo reconocía lo importante que es la agricultura y la ganadería, que sin ella, ¿qué hubiera hecho Europa? Entonces, más que qué nos ha enseñado el COVID a las cooperativas, yo creo que qué más le ha enseñado el COVID a la sociedad, en valorar lo importante. Es importante tener una sanidad pública, es importante tener equipos de protección, es importante tener alimentos frescos, garantizados, con una trazabilidad, que te den garantías. Imaginémonos por un momento a qué precio hubiéramos podido comprar los alimentos si no los producimos nosotros. Pero claro, ¿dónde se produce? Digo, si no producimos me refiero a Europa. Si Europa es deficitaria en productos agroalimentarios, que gracias a países como España nutren una parte muy importante de Europa. Es una reflexión que sí tiene que llegar, y lo digo al sector agrario, tiene que llegar a la sociedad europea, porque somos europeos. Si realmente apuestan por una agricultura como nos piden, garante del medio ambiente, que utilicen sistemas de producción compatibles con el medio ambiente, que cuiden socialmente a sus trabajadores, esa agricultura la tenemos y hemos demostrado que somos capaces de desarrollarla. Pero ¿apuesta la Unión Europea por ella? ¿Apuestan los consumidores por ella? A veces vemos cómo el consumidor busca lo más barato, busca aquello que la oferta. Somos muchas veces utilizados nuestros productos agroalimentarios como gancho para otros productos no alimentarios. Pero claro, eso al final tiene su coste, y su coste es que si no pueden subsistir los productores, en este caso productores de agricultura, de cooperativas, van a tener que abandonar sus explotaciones, y vamos a crear un verdadero problema en nuestro mundo rural. Gracias a ese mantenimiento del mundo rural es por lo que hemos sido posible el poder abastecer en algo que era impensable. Es decir, yo te voy a poner ejemplo. Nosotros hemos tenido que rápidamente triplicar el empleo que teníamos en nuestras plantas de envasado, rápidamente, no para vender más caro. Ojo, lo importante, hemos suministrado a los mismos precios que estábamos vendiendo, hemos suministrado el producto, sino para poder suministrar el producto. Y hemos estado trabajando en 3 turnos, y ahí lo que te enseña el COVID, la disponibilidad de los trabajadores. No hemos tenido ni una baja. Todos han estado trabajando. Y el miedo es libre. Esta enfermedad da y ha dado miedo. Todos tenemos algún conocido a nuestro lado que la ha sufrido, y es muy dura. Es muy dura para los que lo han sufrido. Pues lo que te puedo decir, que tanto los agricultores, que son los que llevan el producto a la cooperativa, como los propios trabajadores de la cooperativa, han estado trabajando y han dejado sus reivindicaciones al margen y han estado trabajando sin parar. Sí se tiene que plantear la sociedad europea, la sociedad española, si es tan vital como dicen la agricultura y la ganadería, esos alimentos básicos. Yo creo que podemos pasar sin algunas cosas que, por ejemplo, voy a decir, hoy por hoy yo le digo a mi niño, ¿qué prefieres? ¿O no comer hoy o no utilizar el móvil? Y me dice que prefiere no comer. Porque claro, le voy a quitar el móvil. Sí, sí. Y eso es lo más grave que le puedo hacer a un niño. Vale. Este ejemplo tan simple, tan sencillo, es a veces la sensación que tenemos nosotros que ocurre en nuestra sociedad, que es más importante el fútbol, es más importante el móvil, pero no nos olvidamos que sin comer no podemos pasar. Pero puedes pasar un día, pero no puedes pasar más. Esa es la valoración. Y luego, el esfuerzo que hemos hecho las cooperativas para intentar llegar y demostrar que el producto que estamos llevando a cabo, que estamos generando, procede de nuestras propias explotaciones y de un trabajo, como te he dicho, socialmente estable,
de un trabajo donde los trabajadores tienen su remuneración lógica, donde viven unas condiciones laborales, lo digo porque creo que no ha habido buena información en ese sentido, todos los trabajadores en condiciones laborables justas. Todo ese esfuerzo está en nuestro producto. En nuestra empresa creó un modelo con la idea de transmitir esa información que queremos que la sociedad lo tenga, y es un código QR. Entonces, con este código QR tiene una botella de nuestro grupo de aceite, de nuestro grupo Genco, y cualquier persona en cualquier sitio del mundo pone su móvil y le da la información de trazabilidad del producto, pero es que llega hasta la finca del agricultor que lo ha cogido, y por medio de una ortofoto puedes ver hasta dónde está localizada la finca. ¿Qué queremos transmitir con ello? Debemos transmitir que el producto que nosotros estamos generando en nuestra explotación es el que va en esa botella y es el que le damos esa garantía de originalidad. Todo ese esfuerzo es para transmitir que detrás de una naranja, de un cordero, detrás de una vaca, detrás del aceite de oliva, hay un esfuerzo muy grande, que no es fácil producir esos alimentos, y sobre todo producirlos con las exigencias que la Unión Europea nos establece. Entonces, eso yo creo que el mensaje no solo que nos ha enseñado a nosotros como empresa, que nos ha enseñado que contamos con unos trabajadores excepcionales y con unos dueños, por llamarlo así, que son los dueños, los propios socios de la cooperativa, excepcionales, que no han parado, sino también qué es lo que ha aprendido la sociedad. Pues esperemos que hayamos aprendido y lo sepamos no solo aprender, sino llevar a la práctica, que es de lo que se trata, porque es verdad que nuestra memoria suele ser bastante frágil. ¿Cómo habéis visto, cómo estáis viendo el papel de las cooperativas en esta crisis, Susana? Claro, nosotros lo vivimos desde otro punto de vista, no tan a pie de batalla, pero por parte de la Administración un reconocimiento absoluto al trabajo de las cooperativas. Han sido, pero había gente que estaba trabajando, que estaba abasteciendo. Es importante lo que ha dicho Cristóbal, pasaron de protestar en un momento en el que ellos consideraban que tenían que manifestarse a estar entregados a esa sociedad. Y yo creo que desde la Administración es el momento de devolverle ese esfuerzo. Ellos han estado ahí y ahora tenemos que estar nosotros. Ahora creo que nos toca estar a la altura, no olvidar este momento, que no caiga en un saco roto como una cosa anecdótica, y creo que tenemos que devolver todo ese sacrificio. Las cooperativas sociosanitarias, María del Mar lo ha vivido en las trincheras, el esfuerzo, la valentía, no hay palabras por parte de la Administración del reconocimiento y además del orgullo de en alguna parte, bueno, pues ser parte de esa familia de cooperativas. Y también un poco, claro, ahora parece que en estos tiempos todo ha aflorado, ¿no? Ese sentimiento de solidaridad, de colaboración, que está muy bien y que es tan necesaria en nuestra sociedad, pero ellos llevan más de un siglo haciéndolo. Esto no es nuevo para ellos. Yo creo que ellos incluso lo oirán y dirán, bueno, a nosotros la crisis, bueno, lo ha dicho muy bien María del Mar, ya lo veníamos haciendo, lo hemos reforzado, pero no es algo que tengamos que aprender, que hayamos tenido que aprender. Pero creo que sí que es bueno que el resto de sociedad aprendamos un poquito de los principios que rigen las cooperativas. Así que por parte de la Administración lo hemos visto con mucho orgullo. Bueno, luego vamos a ver qué papel podéis jugar las administraciones también de ahora en adelante y ante esta situación de crisis, no solamente que ha sido sanitaria, también económica, que nos encontramos, y esta sensación de inestabilidad también y de incertidumbre que tenemos tan grande, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Voy a escuchar por aquí, creo que me ve mejor, a Juan Manuel, para preguntarle también qué papel cree que están jugando en esta crisis de la pandemia del COVID las cooperativas. Básicamente yo estoy muy de acuerdo en lo que han comentado tanto los representantes de las cooperativas como Susana de la Junta de Andalucía. Por supuesto, un reconocimiento por parte de la Administración. Es que creo que no puede ser de otra manera, porque el papel que han desempeñado las entidades de economía social en general y las cooperativas en particular durante esta pandemia ha sido sobresaliente.
fundamentalmente porque han prestado servicios de primera necesidad. El primero de ellos es que han salvado vidas. Entonces, a través de las cooperativas de ámbito sanitario, pues se han dedicado a todos esos cuidados de la salud que han protegido a las personas que estaban en riesgo de fallecimiento. Luego, como bien ha comentado Cristóbal, el segundo elemento que han defendido ha sido la alimentación, el tema más básico, a través de las cooperativas agroalimentarias, proviendo alimentos en circunstancias muy complejas y con las características que ha mencionado muy bien Cristóbal de compromiso con la sociedad. Y luego, pues también se ha estado en la primera línea de la prestación de cuidados, especialmente a las personas más vulnerables, ¿no? A los mayores que han sido quien más han sufrido el embate de la pandemia, y también a las personas con discapacidad, que muchas veces no tienen herramientas de defensa y hayan estado cooperativas defendiendo sus valores y defendiendo a las personas con discapacidad. Y luego, pues en muchos otros sectores, ¿no? Como en la educación, a través de las cooperativas educativas y demás. Pues esto es un poco con su trabajo ordinario, pero es que también han reaccionado a través de medidas extraordinarias que no entran dentro de su línea normal de actividad, digamos. Esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Nadie esperaba esta crisis y ha habido que reaccionar muy rápidamente por parte de la Administración, por parte de todos los sectores. Y las cooperativas lo han hecho caracterizándose con la flexibilidad que tienen a gala, ¿no? Entonces, así, en las actividades extraordinarias, por ejemplo, han puesto los medios de producción que tienen a disposición de luchar contra la pandemia. Han utilizado cauces de distribución para facilitar bienes y servicios, cuando normalmente esos cauces de distribución lo utilizaban para proveer bienes o servicios que eran de su actividad, y han tenido que hacerlo de otras. Y también incluso han modificado sus cadenas de producción, pues para hacer mascarillas, sistemas de protección, sistemas de limpieza, etc. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, que para ponerlo un poco en contexto, que CEPES, la Federación Empresarial de la Economía Social Española, a las empresas para que dieran sus buenas prácticas durante la crisis. Las actividades que habían realizado a favor de la lucha contra la pandemia. En poquísimo tiempo, en tiempo récord, se recopilaron más de 400 buenas prácticas, que las tradujimos y fueron enviadas a la Comisión Europea. Y eso yo no lo he visto en ningún otro país de la Unión. Y bueno, y luego destacar por último otro elemento que creo que es muy importante, que ya se ha hablado anteriormente, que es el especial arraigo que tienen las cooperativas en el territorio. Eso ha hecho que esta prestación de bienes y servicios se hiciera de una manera muy cercana, que no hubiera que acudir a un proveedor lejano que puede tener dificultades en facilitar los bienes y servicios. Entonces, este es un elemento que hay que poner clarísimamente en valor. Yo creo que podemos aprovechar, y antes de hacer, digamos, un pequeño paréntesis para escuchar a las mujeres tan importantes aquí, presidentas de cooperativas, podemos aprovechar, ya que están pues, responsables de cooperativas, representantes de la Administración, para hacer un intercambio de necesidades. Digamos, ¿qué es lo que necesitan desde las cooperativas? ¿Qué les ofrecen desde las administraciones para esta etapa en la que estamos, en esta crisis en la que estamos viviendo? ¿Qué es lo que necesitan más, Cristóbal? ¿Ayudas directas, ayudas indirectas? A ver qué les contestan desde las administraciones. Gracias. Vamos a ver, siempre dice que las ayudas siempre son bienvenidas. Todas son buenas. A veces también lo que decimos es que, y eso en nuestra federación en cooperativa lo decimos mucho, es que no dejen trabajar. Si tenemos una carga burocrática excesiva, cualquier trámite que intentamos realizar es complejo, es difícil. Hablando de mi sector, te puedo comentar que hemos tenido que dejar al margen proyectos que íbamos a desarrollar, que iban a generar empleo, porque no contamos con infraestructura de evacuación de energía. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos al sector del aceite, pero de cada 100 kilos de aceituna, 20 son aceite y 80 no lo son. Entonces, eso es una biomasa que al final la estamos utilizando para generar energía,
con lo cual desaparece, es una manera de eliminarla de manera limpia y produce y aporta una energía, lo que se llama la economía circular. Pues bien, pues tenemos proyectos para llevar a cabo, pero por no contar en nuestro mundo rural, en nuestra zona, con infraestructura que evacúen esa energía, no lo podemos llevar a cabo. Entonces a la Administración le pedimos esas facilidades. Por ejemplo, ahora hemos visto que en la Unión Europea hay un plan de recuperación que sobre todo, es decir, van a venir fondos, que sobre todo va dedicado principalmente a Italia y España como países más afectados. Nosotros lo que pedimos es que esos fondos se puedan utilizar o se utilicen para dotarnos de infraestructura. Es decir, que lo que invertamos de esos fondos generen. Si este sector es tan vital, necesita dotarlo de infraestructura, dotarlo de competitividad. Necesitamos infraestructura de riego, necesitamos agua, porque tenemos que competir el pecuario, el sector agrario, las cooperativas. Es muy importante tener esa infraestructura que nos permitan ser competitivos. Y ya mirando hacia Europa y pidiéndole a las administraciones, a la Administración Europea, hay unos principios elementales en la Constitución de la propia Unión Europea, y era el principio de la preferencia comunitaria. Pues bien, vemos como esos principios que no se han derogado no se están llevando a cabo. Vemos cómo se inundan nuestros mercados, los mercados europeos, de productos que no rehusamos a competir con ellos. Es decir, yo creo que las cooperativas y los productores andaluces, los productores españoles están preparados para competir, pero en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos un nivel de exigencia técnica a la hora de utilizar qué productos fitosanitarios puede utilizar, qué productos zoosanitarios puede utilizar para el ganado. Hay productos que están descatalogados, que no los podemos utilizar, y en cambio en otros países se utilizan. También nosotros vemos como herbicidas que no se pueden utilizar aquí, en otros países se utilizan. Aquí nosotros tenemos un salario mínimo interprofesional, tenemos unos convenios colectivos que garantizan unos salarios justos a los trabajadores que empleamos en nuestras explotaciones. ¿Eso ocurre igual con el resto de países? No, no ocurre. Con lo cual no podemos competir en igualdad de condiciones. Aquí en Europa nos entran unos productos más económicos, pero porque su sistema de producción son más económicos. Ojo, no es porque su tecnificación se lo permita, porque tecnificados los productores españoles y las cooperativas españolas lo están. El problema es que no jugamos con la misma regla del juego. ¿Qué ocurre? Que a veces imperan otros intereses. Un ejemplo. El sector del aceite de oliva es el único sector en Europa que está penalizado por unos aranceles de Estados Unidos. Y ahora miramos, ¿y por qué vienen esos aranceles al sector del aceite de oliva? Que ha hecho que perdamos el 70, el 80, el 90% de nuestras exportaciones en envasado, que tantos años llevamos trabajando en Estados Unidos, convenciéndole que el mejor producto que puede consumir ese consumidor norteamericano es el español, y hemos perdido el 70 o el 80%, y ahora decimos, ¿por qué? Por unas supuestas ayudas no autorizadas que se le ha dado a la aeronáutica. Bueno, ¿y qué pintamos los olivareros ahí? Pero mire usted, ¿qué pintamos? Dígamelo, explíquemelo. Y al final pasa el tiempo, seguimos con los aranceles y cuidadito que no lo cabré al presidente de Estados Unidos, que pueden ser peores. Entonces, ahí es donde echamos en falta ese apoyo que la presidenta del Parlamento, incluso los responsables máximos de la Unión Europea, dijo de los sectores que más estaban dando a la sociedad, como el sanitario, como la asistencial, o en este caso como los productos alimentarios. Ese sentimiento de que tenemos que respaldarlo, ahí es donde lo echamos en falta. Cuando vemos esto, cuando vemos las negociaciones que se están teniendo ahora en Mercosur, es decir, vemos que no utilizan de moneda de cambio. Y claro, avisamos, cuidado, que si faltamos, una mascarilla se ha triplicado el precio o se ha cuatruplicado. ¿Cuánto se puede multiplicar el precio de los productos agroalimentarios si no los tienes y te tienen que venir de otros países? ¿Cuánto? Conocemos a veces que los precios se han cambiado en función del barco que venía, en función de la necesidad de ese producto,
se ha ido a otro país porque pagaba más por ese. Vamos a garantizar lo que es esencial, y la alimentación es esencial. No, le reconozco que me está actualizando información que quedó, es verdad, como en stand-by durante la pandemia, pero que mientras ha seguido su curso. Es el tema de los aranceles. Me recordaba también las protestas anteriormente. Quiero escuchar a Juan Manuel desde la Administración central, desde el Gobierno central, que se puede hacer, que se puede aportar para el cooperativismo, para ayudar y respaldar a las cooperativas. Creo que ahí tiene toda la razón en decir que las ayudas no es la única vía, ni muchísimo menos. Las ayudas son importantes, pero bienvenidas sean, cuantas más ayudas mejor y cuantas más beneficios fiscales y demás. Pero lo importante es que la Administración cree un caldo de cultivo suficiente como para que las cooperativas puedan desarrollar correctamente su actividad. En definitiva, lo que hay que hacer es que haya las normativas y las diferentes decisiones que se tomen desde el ámbito público creen un ecosistema favorable al cooperativismo y a las entidades de la economía social y que puedan desplegar su actividad sin ningún tipo de cortapisas y con total naturalidad, digamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en unos momentos complejos, pero para la economía social se estaba y creo que se sigue estando en un momento muy interesante. Porque creo que comentó antes Luis Miguel, hay un plan de acción europeo a favor de la economía social que se está diseñando ahora mismo, verá la luz en el primer semestre de 2021, pero esta crisis ha puesto frente al espejo a la sociedad y ha mostrado un poco lo que es fundamental de lo que es accesorio, y ha visto que las cooperativas responden a aquellos elementos que son fundamentales. Entonces, de alguna manera, desde las administraciones públicas hay que apoyar eso. Cuando yo he preguntado a entidades de la economía social y a cooperativas qué era lo que demandaban de la administración, siempre había una misma respuesta, un mismo elemento en todas las respuestas, que es mayor visibilidad. Mayor visibilidad. Antes lo mencionó también la consejera. Bueno, en Andalucía, pues creo que dijo el 13% del PIB es turismo, el 10% es economía social, que además está en todos los sectores y, sin embargo, no es demasiado conocida la labor que realizan las entidades de la economía social. Y luego hay un elemento muy importante también, que es, desde el punto de vista de la Administración, que sería actuar de manera proactiva en cuanto a la compra pública responsable. Es decir, tenemos elementos suficientes en la contratación de la Administración, que es enorme, o sea, creo que supone el 20% del PIB, es una barbaridad lo que puede suponer la compra de la Administración pública. Si se utilizan esos elementos, como pueden ser, por ejemplo, las cláusulas sociales en la contratación, muchas cooperativas y entidades de la economía social tienen ventajas añadidas porque en su ADN tienen esos valores de los que hemos hablado y pueden hacer gala de ellos a la hora de concurrir en los procesos de contratación pública. Entonces, las administraciones también deberían las administraciones ser más conscientes del papel importante que para la sociedad suponen las cooperativas y el resto de las entidades de la economía social y predicar con el ejemplo, como eso, intentando promover que a través de la compra pública se favorezca o se promueva la participación de cooperativas y de otras entidades de la economía social frente a otro tipo de empresas que tienen otros valores. Vamos a escuchar, Susana, desde la Administración andaluza, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Propuestas para realmente ofrecer ayuda y colaboración a las cooperativas. Yo ahí, Mabel, te reconozco que no te voy a contestar con tanto sentimiento. Creo que es una tarea pendiente de la Administración. Realmente somos servidores públicos, todas las personas que componemos la Administración, y tenemos una Administración muy garantista. Es necesario, tiene que haber unos controles, evidentemente que hay que ser garantista, pero creo que también hay que estar acompasados con la realidad. Hay una gran parte que no podemos evitarla, tenemos una normativa, hay que regular, es complicado muchas veces esa regulación, pero también creo que hay que un poquito
quitarse un poco ese encorsetamiento que tiene la Administración y darse cuenta que a veces lo que nosotros pensamos nada tiene que ver con lo que ellos necesitan. Siempre se hace con una buena intención y intentando aportar algo al cooperativismo en este caso o a cualquier otro sector, pero tenemos que hablar más, tenemos que a veces entender mejor desde la Administración qué es lo que nos están pidiendo. Yo ahí también pido, la Administración necesita conocer bien cuáles son las necesidades y entre todos conseguirlo plasmar y que eso al final pues contribuya en algo. Muchas veces me han dicho lo de la Administración, que me dejéis trabajar. Lo digo con mucha pena. No puede ser que lo que se nos pida es que no entorpezamos el trabajo de la gente. Ahí creo que hay cosas que se están mejorando. Yo confío en que cada vez vamos a ir a una administración más ágil, más dinámica, más real, pero bueno, tendremos también un poco que equilibrar lo que es las garantías que requiere una administración y el servicio que debemos dar de manera ágil. Así que ahí nos quedan muchos deberes por hacer. Asignaturas pendientes y parece que muy elementales. María del Mar, y brevemente voy a pedir. Bueno, yo digo lo mismo. Todos hemos hablado desde el principio de una crisis sanitaria, que es la primera que teníamos que salvar, una crisis social y una crisis económica. Estamos en la crisis económica, en la crisis social, aún no hemos terminado la crisis sanitaria. Ayuda directa, imprescindible, lo hemos vivido todos durante estos 4 meses, ya casi, no sé ni cuánto tiempo ha pasado. Durante estos 4 meses hemos sentido esa necesidad, ERTES, apoyo a las empresas, a los autónomos de cooperativas, concretamente en nuestro sector, en el sector de la dependencia, la necesidad imperante de que la Administración hiciera frente a la financiación de los servicios, independientemente de que se prestaran más o menos con objeto de no destruir empleo, porque era eso o era destrucción de empleo. Entonces, eso eran ayudas directas y eran necesidades inmediatas, pero también las necesitamos en el futuro. Necesitaremos otras ayudas más indirectas y en el sector de la dependencia, que me toca hablar un poco de eso, en el sector cooperativo de la dependencia, necesitamos medidas que son estructurales y que necesitan un trabajo que también veníamos reivindicando de hace tiempo. Tenemos un sistema en Andalucía infravalorado, podría decir, porque prestamos, se ha podido ver en esta crisis, la mejor atención de la mayor calidad con los precios más baratos. Yo creo que somos la panacea para la Administración. El precio más bajo está en Andalucía. Entonces, eso requiere de un esfuerzo por parte del Gobierno andaluz y también de un esfuerzo por parte del Gobierno central, porque el sistema de atención a la dependencia nació para que la financiación fuese compartida entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. No se ha conseguido todavía eso. En Andalucía, concretamente, la financiación del año 2019 fue al 80% del Gobierno andaluz aproximadamente. Es decir, siempre nos pueden decir, como nos han dicho en gobiernos anteriores, necesitamos que el Gobierno central aporte el resto, pero nosotros ya eso no nos puede servir. Nosotros lo que necesitamos es seguir prestando servicios de calidad, manteniendo empleos de calidad, y para todo eso necesitamos subidas de precios estructurales y ayuda de manera estructural también. Vamos a hacer un paréntesis en esta mesa. Es verdad que se nos ha ido un poquito de tiempo y yo creo que cuando retomemos va a ser casi para una conclusión final, pero es importante, lo estamos diciendo, y aquí hay estupendas representantes, hablar de mujeres cooperativistas y su evolución en Andalucía a lo largo de estos últimos 25 años. Y aunque están entre el público, y la saludamos desde luego desde aquí, vamos a escuchar a través de 2 vídeos el mensaje de las presidentas de AMECOP y AMCAE Andalucía, las asociaciones de mujeres cooperativistas de trabajo y cooperativistas del sector agroalimentario. Son Carmen Perea y Pilar Gómez. Vamos a escuchar sus mensajes. Hola, soy Carmen Perea, presidenta de AMECOP Andalucía, la Asociación de Mujeres Empresarias de Cooperativas. AMECOP nació hace 16 años en el seno de la Federación Andaluza de Empresas de Trabajo Asociado, FAECTA. Las mujeres de las cooperativas quisieron impulsar la paridad dentro de los órganos de la Federación. Así, si vemos una
foto de hace 25 años de la federación, podemos ver que la gran mayoría de los representantes de FAECTA eran hombres. Hoy en día, todo lo contrario. Tenemos una organización completamente paritaria, tanto en sus órganos sociales como también en sus trabajadores y trabajadoras. AMECOS Andalucía, además, ha luchado porque las mujeres de las cooperativas se postulen para formar parte de los consejos rectores. Así, hoy en día, la mayor parte de las cooperativas que tienen mujeres socias, que son el 40% de las cooperativas de FAECTA, tienen en los consejos rectores presidentas y miembros del consejo rector. Otra de las acciones de AMECOS en este tiempo ha sido la difusión y el fomento del cooperativismo femenino. Hemos creado muchas empresas de mujeres. También hemos sacado del anonimato a mujeres víctimas de violencia de género, dándoles un empleo, cumpliendo así con uno de nuestros valores importantes, que es más empleo, más igualdad, más cooperativas. Hoy es el Día del Cooperativismo y creo que nos debemos de sentir todos orgullosos y orgullosas de formar parte de este movimiento. Las cooperativas son empresas sostenibles, empresas en las que todas las personas son democráticas y en las que todas las personas cuentan de la misma manera, hombres y mujeres, y cumplimos los principios de igualdad y de paridad. Os animo a todos a que conozcáis nuestro modelo. Un abrazo. Soy Pilar Gómez, soy ganadera, soy socia de la cooperativa Cobán desde el año 1986 y también soy miembro del Consejo Rector. También soy presidenta de Ella Pedroche, de una asociación de empresarias, de mujeres empresarias, y presidenta de ANCAI, Andalucía. Desde muy pequeña supe que me gustaba mucho el campo y que esta iba a ser mi profesión. Vengo de una familia ganadera y claro, eso quieras que no, influye muchísimo y se vive y se comunica, ¿no? Y no es raro porque mis hermanos también son ganaderos y mis hijos son ganaderos también, ¿no? ¿Qué cambios he notado en estos 25 años del cooperativismo? La verdad es que las cooperativas ha habido un cambio impresionante, han invertido muchísimo y bueno, se han hecho empresas competitivas donde el socio o la socia percibe precios justos y razonables y además el territorio, que es tan importante, que la gente joven y las mujeres no se tengan que ir de su pueblo, han conseguido pues fijarlo. Es sorprendente el cambio que ha habido en las cooperativas a nivel de mujeres, porque hace unos años no había mujeres ni trabajadoras ni socias prácticamente, y mucho menos en los órganos de gobierno. Hoy hemos avanzado poco a poco, con mucho esfuerzo, con mucha constancia y con mucho trabajo, ¿no? Por eso creo que en los años venideros serán años de recoger fruto, por ese trabajo que han realizado muchas mujeres y muchos hombres, ¿no? Y nada, deciros que estoy muy agradecida de que me hayáis invitado a estos 25 años, al aniversario de los 25 años del cooperativismo, y daros un fuerte abrazo y que contáis conmigo para lo que queráis. Gracias de verdad, Carmen, Pilar, porque representáis a otras mujeres que, como siempre, tenemos obstáculos extra para llegar, iba a decir al mismo punto, a veces más. Pero bueno, vamos a continuar con la mesa. Decía que se nos había ido un poco de tiempo y yo creo que podríamos cerrarla con una pregunta final a modo de conclusión, que vendrá a resumir un poco todo lo que se ha abordado aquí. ¿Cómo veis, cómo ven el futuro del cooperativismo andaluz, con todos estos mimbres que han puesto sobre la mesa? Vamos a empezar en el orden en el que iniciamos. Susana. Pues nada, Mabel, yo veo el futuro muy claro. Yo creo que van a ser clave en la reconstrucción de Andalucía. Yo creo que de la crisis lo que quizás debamos quedarnos es que tenemos que replantearnos el sistema en todos sus ámbitos, que es el momento de poner en valor un nuevo modelo económico, un modelo en el que se prime más a las personas que a la rentabilidad
Y creo que en esa transformación de modelo las cooperativas son el espejo en el que debemos mirarnos. Así que sé que fueron muy importantes, han sido muy importantes y serán muy importantes en el futuro para toda esta nueva normalidad. Pues estoy convencida de que va a ser así, y me quedo también con lo que decía Cristóbal, ¿no? Decía, bueno, que la sociedad aprendemos también a apreciar lo que tenemos en general, pero yo creo que el tema, por ejemplo, del comercio local o el intentar acudir a lo local, yo creo que eso se nos ha quedado grabado en la cabeza. Falta mantenerlo, ¿no? Sostenerlo que sea un do sostenido, no sea solamente un grito en un momento determinado. ¿Qué futuro tienen las cooperativas en Andalucía, el cooperativismo? Yo creo que es optimista, el futuro es optimista porque somos necesarios, es decir, que, como se suele decir, aunque no nos quiera, nos va a tener, es decir, somos necesarios. El empleo que generamos es un empleo de calidad muy importante, que como bien se ha dicho, por lo que manejan estadísticas, se ha visto menos influenciado o se ve menos influenciado en las crisis. No olvidemos que tenemos el empleo de la propia contratación de los trabajadores que tenemos, pero y nuestros propios socios, los propios socios es su empleo, el suyo y el de su familia. No olvidemos que detrás hay muchas explotaciones familiares, que son las que trabajan, que están llevando a cabo una labor impagable, que es mantener esas zonas rurales que cuando las podemos visitar o ver, es impresionante. Qué alegría vivir aquí. Pues bien, eso se mantiene gracias a la ganadería, gracias a la agricultura. Sería impensable mantenerla de otra forma. Que la economía de nuestros pueblos están ahí precisamente, en la agricultura, la ganadería y lo que generamos. Nuestros pueblos no tienen muchas más actividades fuera de la agricultura, la ganadería, por desgracia, ¿no? Y algo que está muy de moda, el agroturismo, ¿no? Donde también ahí las cooperativas estamos haciendo que muchas de nuestras cooperativas sean visitables, para que nos puedan conocer, y está siendo muy interesante. Y luego las cooperativas están trabajando muchísimo en lo que es la integración cooperativa, en tener mayor músculo financiero, porque no nos olvidemos que nuestros productos producimos a veces más que de lo que nuestro país es capaz de consumir, con lo cual tenemos que buscar los mercados internacionales. Y nuestros productos, como se ha visto, son cada vez más valorados en los mercados internacionales. Entonces, tenemos optimismo, y como bien, y cojo la palabra de Susana, lo que necesitamos es facilidades en nuestras gestiones, y que aquellos trabajos, empresas que queremos desarrollar o proyectos que queremos desarrollar, pues sean ágiles, ¿no? Y que contemos con el apoyo de la Administración. Así que optimismo. No sé si María del Mar comparte ese optimismo. Sí, una cosa importante, las cooperativas son un ingrediente clave para el desarrollo de una economía sostenible, y eso nos pone creo, en el escenario de lo que tenemos. Generamos empleo de calidad, generamos empleo sostenible, como han dicho los compañeros. En Andalucía, concretamente, en el año 2019 se crearon nuevas, casi 500 cooperativas, 499 cooperativas. En el año 2020, ha dicho la consejera, 162 en periodo COVID. No sé cuántos modelos empresariales han creado 62 empresas en modelo COVID. Me gustaría saber el dato, pero me parece importante. Por tanto, creo que el futuro del cooperativismo en Andalucía, igual que el pasado y el presente, será bueno, y si queremos una economía para las personas, una economía sostenible y una economía viable, las administraciones y la sociedad tienen que contar con las cooperativas. Somos imprescindibles. Son imprescindibles, y estoy segura que es algo que comparte Juan Manuel, que las cooperativas son imprescindibles. No lo podemos escuchar. Ahora sí le oímos. Pues lo comparto absolutamente. Además, como bien se ha dicho, el pasado y sobre todo el presente del cooperativismo andaluz, yo creo que es brillante, ¿no? O sea, ya se han dado datos, el 10% del PIB andaluz, etcétera. También es la comunidad autónoma que más cooperativas está creando, y además la que más socios iniciales aporta. Porque es verdad que, según los datos que disponemos en el Ministerio, que tenemos explotaciones estadísticas a nivel nacional, se está creciendo en el número de cooperativas, pero el número de socios iniciales lleva una tendencia en los últimos años a disminuir. En el caso andaluz no es así, ambos tienen una tendencia creciente. Entonces, el presente ya es prometedor.
Y el futuro es, si cabe más aún, la respuesta a la pandemia ha sido evidente y en la pospandemia, en la poscrisis, las cooperativas tienen un papel a jugar, si cabe, más fundamental aún. Hay un elemento muy interesante que hemos debatido mucho con el sector, que es la potenciación de las transformaciones y de las reconversiones de empresas mercantilistas, ordinarias, digamos, en entidades de la economía social. Es decir, cuando una empresa va a cerrar, de alguna manera que los trabajadores que están en ella se hagan cargo de la empresa antes de que mueran. De tal manera que se puedan permanecer los empleos y sostener el tejido productivo. Y luego, por otro lado, me gustaría decir que ya se ha hablado mucho de los valores del cooperativismo y ahí nos tenemos que plantear un poco qué tipo de sociedad queremos. Nos ha puesto un poco de frente con la crisis, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de sociedad queremos tener? Y en ese sentido, las cooperativas están íntimamente relacionadas y alineadas con el modelo de Naciones Unidas que nos da para un futuro, ¿no? Que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundamentalmente con el 8, que es el de trabajo decente, pero con muchos otros. Con el 5 de igualdad de género, con el 10 de reducción de desigualdades, con el 17 de generación de alianzas. Es decir, yo creo que lo más importante aquí al futuro es demostrar, como están haciendo las cooperativas actualmente, que otra manera de hacer empresa es posible. Y en ese sentido, el cooperativismo andaluz es un referente a nivel nacional y a nivel mundial que presenta. Pues muchísimas gracias. ¡Qué barbaridad! Ese era el grito que yo decía, que necesitamos luego el do sostenido, ¿no? Pero este era el grito. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos los participantes en esta mesa. Susana Romero, directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía, a Cristóbal Gallego, presidente de Jaén Coop y responsable de aceite de oliva en cooperativas agroalimentarias de Andalucía, a María del Mar García Torres, presidenta de Vidamar y responsable del sector sociosanitario de FAECTA, y a Juan Manuel Sánchez Terán Lledó, subdirector de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio. Gracias, de verdad, y especialmente a Juan Manuel, que no es fácil estar en la distancia participando en esta mesa. Y ahora